El presidente de la República, Gustavo Petro, no se aguantó más a la traidora de Angie Rodríguez. De manera directa, la mandó a llamar a la Casa de Nariño a reunión urgente este 27 de abril del 2026 sobre el mediodía. Aquí es a preguntarle, venga, ¿usted por qué hizo esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se fue a darle de comer a Semana, a RCN, a Caracol, a Néstor Morales, a esta supuestamente prensa independiente que tenemos en Colombia? Y no solo era eso, porque el primer mandatario también llama a traidora a Angie Rodríguez en su red social de X. Vean, iniciamos con una respuesta de Cecilia Orozco Tascón a un artículo del Espectador en su cuenta de X. Decía Cecilia: no conozco otro caso de autodestrucción, vean, otro caso de autodestrucción tan intensa como la del gobierno Petro. Es que ha sido unas locuras desde Álvaro Leiva, señores, las acusaciones, el señor Gaviria, o sea, es increíble. Cada funcionario que es removido del cargo no lo deja con dignidad, sino que sale directo a buscar el medio vertedero de odios para despotricar de los demás. Decía, insólito. Pues ante este tipo de circunstancias, nuestro primer mandatario, muy de la mañana, este 27 de abril, decía lo que nota la periodista Cecilia Orozco con acierto, que no sucedía antes en los gobiernos anteriores. Es que la falta de lealtad en muchos funcionarios que salen de la administración y van a la prensa a atacar al gobierno. Es que salen por investigaciones que se realizan de control y no permiten asegurar transparencia en sus actuaciones. Y ojo con lo que está revelando nuestro primer mandatario, Gustavo Petro. Habla de traición y que salen del gobierno por investigaciones. Tremendo, tremendo, porque podemos estar conociendo un megacaso de corrupción con Angie Rodríguez que el presidente lo está dando a conocer. A diferencia de los pasados gobiernos que se tapaban con la misma cobija de la corrupción, jefes y empleados subalternos, aquí no. Aquí se va el que tenga hechos sospechosos de corrupción. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que hay o cuál es la investigación de Angie Rodríguez? En un capítulo anterior veíamos de un presunto mega robo de 36.000 millones de pesos, que esto era lo que presuntamente había enloquecido a Angie Rodríguez. Por eso aparece algo que no sucedía: el uso de la prensa tradicional para vengarse del gobierno que les dio la mano, pero que no permite corrupción. Es el caso de Leiva y los contratos de los hermanos Bautista, por el cual está siendo juzgado. Aquí menciona a Álvaro Leiva, el presidente de la República, Gustavo Petro. Está bastante tensionante la situación con Angie Rodríguez, porque el presidente de la República sacará todo su arsenal de pruebas y demás para que los funcionarios, exfuncionarios corruptos paguen por el daño que hacen. Incluso el señor Gustavo Bolívar daba a conocer lo siguiente en Semana. Su última elección, y menos la de Claudia, tal vez de Fajardo, que ya lleva varias, pero menos la de Claudia, es ser asertiva en a quién apoya en segunda vuelta, o si se va a ver ballenas como hizo Cepeda en 2018, Fajardo. Como hizo Fajardo, sí, en 2018, deja a la gente en libertad. Pero yo creería, por intuición, o bueno, por las investigaciones que hemos hecho, que mayoritariamente la gente de Claudia se iría con Cepeda, y mientras que la de Fajardo sí se estaría muy dividida, una parte para Paloma y otra parte para Cepeda. Sí. Gustavo, hablemos ahora de la confesión, del relato, de la entrevista que dio aquí en exclusiva Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, exdirectora del DAPRE, una de las personas más cercanas al presidente Petro en su momento.
Y una de las frases que dijo Angie Rodríguez, Gustavo, usted la escuchó, dijo que en la casa de Bolívar, en la casa de Nariño, perdón, había un juego por el poder y por el dinero entre personas, dice ella, que quieren exprimir el erario, los recursos públicos. Usted ha sido un abanderado de la lucha anticorrupción desde mucho antes incluso de ser funcionario público, Gustavo. ¿Qué reflexión le merecen esas declaraciones de Angie Rodríguez? Cuando usted la vio a ella, ¿qué pensó? Pues mira, primero, pues esto no es exclusivo de este gobierno. Digamos, mi sensación, y lo dije en un evento en la Sobancaria, es que la corrupción ha permeado todos los sectores. Y yo le decía a la gente allá, mire, ustedes se han equivocado y les han metido un cuento, y es el de la polarización. Y eso es mentira. Usted en el gobierno ve conservadores, y en el gobierno ve liberal y gente de la U. Y en los gobiernos, digamos, no es exclusivo que la corrupción sea la de derecha, o sea del centro, o sea de la izquierda. Yo lo que siento es que las personas, desafortunadamente, la mayoría de personas que llegan a la política llegan es a robar. Ojo, O a miren. hacer negocios, o a hacer lobby, o a presentar este empresario con un ministro. Que eso es una cosa que se ha normalizado. Entonces ella tiene razón. Yo no diría que no, porque también lo he visto, pero no solo ahí, sino en muchas entidades y en muchos gobiernos. O sea, la gente llega a hacer negocios, le encantan hacer negocios porque pues eso les da comisiones. Y en ese sentido, digamos, yo estuve mirando toda la entrevista que ustedes le hicieron a ella. Hay cosas en las que le encuentro razón y otras en las que no. Entonces, pues, ¿en cuáles le encuentra razón usted, Angie, para hablar primero de esas y ahora vamos a hablar de las que cree usted que de pronto no tiene la razón ella? en esta que le acabo de decir, indudablemente mucha gente llegó a hacer negocios. Y eso viene de siglos. Pero en lo que yo no le encuentro razón es que una persona que ha trabajado para alguien, que nos ha dado la oportunidad, como es el presidente de la República, nos dice, venga y le doy un cargo, y además un cargo tan importante, tenga que después salir a hablar de esa persona. Mire, eso es un código que uno no puede violar, es la lealtad. Y lo hizo también el canciller. ¿Cuántas personas estaban detrás del cargo de canciller? Es uno de los cargos más apetecidos en un gobierno. Y mire, para que este señor termine hablando tan mal del presidente. Entonces, yo miro muy mal a las personas que, habiendo salido del gobierno, hablen mal de ese gobierno. Porque mientras estuvieron en los puestos, pues no decían nada. Mientras ella estuvo en el DAP, recibió todas esas cosas, pues porque él seguía ahí. Ahora, si ya son denuncias penales, porque uno tiene la obligación de denunciarle, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Si uno ya ve exactamente un acto delictivo, pues uno tiene la obligación de eso. Pero que es que yo creo que es que le ha dado poder a la niña porque de pronto tienen algo y dejando esas estelas. Lo de Juliana Guerrero, Gustavo. Sí, dejando esas estelas de duda. ¿Qué opinión tiene usted de Juliana Guerrero? Miren lo que dice Gustavo Bolívar, que es muy importante volver a recordar las palabras del presidente de la República, Gustavo Petro. Lo que pasa es que hay corrupción, y aquí la gran diferencia es que no se les tapa, como lo hacían los antiguos funcionarios, y como se ven totalmente cogidos con la soga en el cuello. ¿Qué es lo que van a realizar? Pues la fácil, se van para la prensa del establecimiento, la prensa de los poderosos, a hablar mal del gobierno nacional, a echarle la culpa a Petro, que Petro esto, que Petro aquello, que Petro lo otro, cuando las realidades son otras, señores, las realidades son otras, y ya nos hemos dado cuenta cómo el presidente de la República, Gustavo Petro, resulta teniendo la razón. Y vale la pena volver a recordar el caso de Álvaro Leiva. A Petro lo culpaban con unas barrabasadas. Le decían Petro esto, Petro aquello, Petro lo demás. Pero ¿qué terminó sucediendo? Esas cartas que este señor le dio a conocer a la prensa fueron más que cortinas de humo para tratar de desestabilizar al gobierno nacional. Y aquí, ¿quién salió ganador? Pues el presidente Petro, porque meses después, semanas después, nadie le sigue prestando atención a este señor. Sigue sacando cartas y ya están en el olvido, hasta tal punto que debe enfrentar a juicio por este tipo de circunstancias, realidades que estamos conociendo
que se le termina dando la razón al presidente Petro. Y créanme que va a suceder lo mismo con esta señora Angie Rodríguez. Estoy tratando de encontrar lo que el mismo presidente de la República hablaba sobre el tema de Juliana Guerrero, que Petro respondía. Y él dijo en pocas palabras que no tenía nada que ver acerca de este tipo de relación sentimental como lo han tratado de culpar. Que Petro tiene una relación sentimental con Juliana Guerrero, que esto, que aquello y lo demás. Podemos ver las diferencias de un gobierno que denuncia los diferentes hechos de corrupción a como lo da a conocer nuestro presidente. Entre ellos mismos se tapaban y resultan ocultándose, en pocas palabras, con la misma ruana. Con la misma ruana. Vamos a ver qué más decía Gustavo Bolívar acerca de estos temas. Ha sido mencionada como una mujer, dice Angie Rodríguez, que maneja 4 entidades en el gobierno Petro. Dice Ministerio de la Igualdad, Fondo Colombia en Paz, el DAPRE, sugirió también manejos en las notarías. La universidad. La Universidad del Cesar. ¿Qué piensa usted de Juliana Guerrero? Por eso, mira, lo que uno tiene que ir a mirar es si las actuaciones de ella son delictivas. Pero uno llegarle a decir al presidente que se ha ganado la presidencia con un mundo de votos y con un recorrido de décadas, ¿a quién tiene que nombrar? Eso no, porque a ninguno nos gustaría el día que uno sea presidente como que alguien venga y me diga con quién tengo que trabajar. El presidente es el que elige sus equipos. Ahora, si la niña ha hecho cosas malas, como por ejemplo lo del diploma, pues ahí tiene unas denuncias. Si ha hecho cosas malas en la universidad, tienen que denunciarlas. Si ha hecho cosas malas en Colombia, en el Fondo Colombia en Paz, también. Pero no irnos a atacar a la persona per se, sino qué cosas malas ha hecho. Y yo creo que, pues, que si el presidente le delegó esa confianza es porque cree en ella, no solo en ella, yo he visto que él cree en la juventud, y uno se puede equivocar de repente en las personas, pero no de mala fe. O sea, uno puede darle mucha gabela a alguien que uno ve con mucha energía y que lo está haciendo bien, entonces ahí es donde después viene la crítica. ¿Por qué se le da? Entonces, claro, como aquí nos encanta la comidilla, entonces dicen, no, ¿quién sabe qué tendrán por allá debajo? No, y el presidente tuvo que poner Claro. hizo una publicación en X que llamó la atención, ¿no, Gustavo? El presidente dijo que él no tenía ninguna relación sentimental con las personas mencionadas. Exacto. En Que no referencia- debería salir a su vida, ¿no? Pues cada uno Sí. tiene una vida personal e íntima. Y además tengo entendido que él está divorciado hace rato. Sí. Entonces, si pudiera, pues lo haría. Pero él si sale a aclararlo es porque entiende que también ese chisme golpea a otra persona, no solo a él, sino a otra persona y tal vez injustamente, ¿no? Sí, ¿por qué pasa esto en el gobierno Petro, Gustavo? Usted estuvo en el gobierno. ¿Por qué suele pasar esto en el gobierno? Que personas que estuvieron en el gobierno luego salen y cuentan cosas que vieron en el gobierno y lo dicen de manera pública. ¿Por qué se presenta esto? Eso es falta de formación política, pero también falta de compromiso con el proyecto y también falta de integridad humana, porque es que yo no concibo, y no han sido los únicos. Por ejemplo, bueno, no voy a mencionar acá más Sí. casos, pero ha habido 6, 7 casos de personas que estando en el gobierno después salen a denigrar del gobierno. Pero no será también porque dicen, oiga, yo, pues sí, mi lealtad va hasta cierto punto, tampoco puedo ser testigo, como dice Angie, de toda esa cantidad de negocios supuestamente que se están haciendo allá. Sí, para eso está la fiscalía. Sí. Entonces, si hay negocios, pues uno va y los denuncia y la fiscalía investiga. Pero de ahí a decir que cada contrato que se suscribe es corrupción, no, pues eso tiene unos procesos, la fiscalía es la que tiene que determinar si son corruptos o no. Sí, Gustavo, para cerrar este capítulo de Angie, otra cosa que ella cuenta es que el presidente, dice ella, al parecer cree en una red de difamadores que van y le dicen y le meten cuentos sobre las personas. Entonces dice Angie Rodríguez que al presidente le dijeron que ella era la reina del fentanilo, que ella era contrabandista y que ella tenía alianzas con los paramilitares. Y dice Angie que el presidente también a veces toma algunas decisiones basado en gente que va y le mete cuentos. Usted que estuvo ahí en el corazón del gobierno, ¿eso es Qué verdad? locura. En esa parte le doy la razón. ¿Es verdad? Sí, en esa parte le doy la razón. Claro, porque es que, digamos, eso es una guerra de poder. Vean eso. La política es una guerra de poder y, Sí. si uno tiene la presidencia y la presidencia de ahí pueden emanar otros poderes, pues la gente quiere bajarlo a uno, subirlo al otro y se utiliza mucho el chisme. Eso sí se lo digo
completamente. A usted le inventaron chismes. A mí me han inventado. Yo un día estaba hace poco y el presidente dice, es que alguien por mantener sus casas en Miami fue y habló con el gobierno de Estados Unidos. Una puya contra Yo usted. dije, ¿quién más del gobierno tiene propiedades en Estados Unidos? ¿Seré yo, maestro? Entonces enseguida le escribo, oye, presidente, no me siento aludido, pero según sus palabras, alguien le contó que yo he ido a hablar con el gobierno de Estados Unidos. Lo digo aquí en cámara, y si algún representante o senador en Estados Unidos sabe que yo he ido a Washington a hablar, que lo diga. Nunca he ido a Washington. La última vez que fui a Washington fue durante el estallido social, que fui a hablar con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, un representante de la Cámara, para ir a hacer las denuncias de los abusos policiales. De resto, no he vuelto a Washington. No me O sea, alguien fue y le metió a Alguien fue y Petro le dijo, un cuento. eso fue Bolívar, que por ahí fue a decir, nunca. Primero que ha sido muy leal, creo que Claro. la persona más Entonces leal. sí pasa eso. Pasa, en eso le hallo el ¿Y punto. quiénes le meten cuento a Petro? Pues la gente interesada en hacerle daño a uno. Entonces van y le dicen una cosa y la otra, y entonces Y de pronto Petro cree. a veces él cree, o sea, lo ve lógico y puede creer, pero después es que se viene a dar cuenta que no, que los desleales son otros. Sí. Gustavo, ¿cómo está viendo el cierre del gobierno? Delicada esa situación. Y vemos, pues lo vuelvo a repetir, cómo el presidente de la República, Gustavo Petro, respondía ante este tipo de circunstancias. Yo creo que esta señora tiene los días contados en la Casa de Nariño. Yo creo que el presidente de la República, Gustavo Petro, no se la va a aguantar más. Petro le va a decir chao con adiós. Ya le tiró tremendo sablazo en redes sociales y sabe que este tipo de circunstancias no pasarán para más. No olviden, por favor, dejar su like, dejar su comentario y vamos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.